Objeciones. Mira, esta mañana uno de los consultores del programa me pasaba una lista de 200 leads que había hecho llamadas y de esos 200 leads había cerrado 2 ventas. ¿Cerrar un 1% es mucho o es poco? Aparentemente es un dato bajo. Si te pregunto a qué dato que cierras, tú me dirás, Mitchell, yo soy una máquina cerrando, a mí solo me falta llegar al cliente. Pero yo cierro un 80 o un 90% de lo que me llega si realmente el cliente está interesado. Y no te quito la razón de que cierres a un 80 o un 90%, pero como te he comentado antes, cuando tenemos un problema en un sistema de captación, no hay que mirar en sí la acción, pues en ese caso, no hay que mirar en sí la llamada de ventas o qué le has dicho a ese cliente, sino lo que tienes que ver es cuál es el paso anterior. En ese caso, el paso anterior a una llamada de ventas o al hablar con una persona es directamente por dónde has obtenido ese lead, de dónde lo has conocido. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si te viene un lead de Facebook Ads es completamente diferente que si te viene de un lead que has llamado por teléfono, un lead que has prospectado por email marketing, y mucho más diferente es un lead que te viene a buscar él a ti o que te viene por recomendación. La fuente de captación impacta directamente en el ratio de ventas. Por lo tanto, quiero que sepas que cuando se habla de objeciones, ahora podríamos hablar, pues cómo romper todas las objeciones del mundo, vale, pero es que lo importante no es eso, lo importante es ver cómo viene ese lead, de qué canal viene. Concretamente hay un concepto que se llama de cualificación, y yo una vez le hice una pregunta a uno de los principales directores de ventas de España, Álvaro Santiago, y le pregunté, Álvaro, ¿el lead se cualifica o lo encuentras cualificado ya? Y me dijo, obviamente se cualifica. ¿Por qué? Porque encontrar leads ya cualificados, una cualificación podríamos definirlo de una forma fácil, como que es una persona que tiene todos los conocimientos suficientes para entender tu servicio, entender el punto donde está y entender que ese servicio es lo que necesita para conseguir sus objetivos. Lo llamaríamos un cliente educado. ¿Cuál es el problema aquí? Que es donde suelen cometer fallos pues todo el mundo que implementa sistemas de captación y ha visto pues cómo hacer una campaña en Facebook o cómo hacer una campaña en Google Ads. Se pone a hacerla y luego no le da los resultados que quiere, porque no ha tenido en cuenta este concepto. Lo que tienes que tener en cuenta aquí es que cuando tú quieres buscar a un cliente cualificado, esto es bastante más complicado, que es muy complicado encontrar un lead cualificado. Por lo tanto, lo que vas a asumir es que la gran mayoría de leads no son cualificados y por lo tanto la pregunta no es si está cualificado o no, es qué pasos voy a dar yo para cualificar ese lead y para pasarlo a la siguiente etapa. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo utilizo sistemas como Facebook, voy a encontrarme leads con un nivel de consciencia muy bajo, dicho de otra forma, con un nivel de cualificación muy baja, que o bien no son conscientes del problema que tienen, que creen que les va bien, o que no son conscientes de la solución que tienen que tomar. En ese caso simplemente tienes que tener en cuenta que la venta va a demorarse un poco más, que no se va a dar mañana, sino que se va a dar dentro de un tiempo. Sistemas que nos permiten una cualificación más elevada son sistemas como Google Ads, porque aquí al buscar por una palabra clave o intención de búsqueda, ya sabemos que hay una necesidad que esa persona tiene y por lo tanto va a ser un lead más educado, más cualificado, con un mayor nivel de conciencia y que por lo tanto va a ser candidato a que lo cierre mejor. En ese caso sí que hay diferencia entre una persona que sabe cerrar y otra que no. Pero lo que te diría es que no te compliques en aprender tanto sobre ventas, en aprender tanto sobre cierres. No te líes con programas de vender sin vender. Tú lo único que tienes que prestar atención es a la fuente de tráfico que estás usando y saber con qué regla estás jugando. Tú sabes que si estás captando leads con Facebook, puedes esperar un ratio de conversión del 1 al 2 o 3% como mucho. Si estás jugando con Google Ads, puedes esperar ratios de conversión de en torno al 10-15%. Si estás con email marketing, bastante menos del 1%. Y en definitiva, y con prospección, pues todavía menos. Lo que tienes que tener en cuenta es, primero que nada, con qué reglas estás jugando, o sea, estás jugando al fútbol o al tenis. Y luego en función de ahí evaluar cuál es tu ratio. Si dista mucho de los datos que te he comentado, es que va a haber un fallo en el sistema de ventas. O bien hay un fallo de alineación con el mensaje, pues imagínate, si yo pongo hago SEO gratis y luego lo cobro, pues evidentemente hay una desalineación en el mensaje, la persona no sabe lo que le voy a ofrecer y está desalineado. O en segundo lugar, si la persona está alineada,
Lo que le falta son ganas de comprar, es motivación, es que no tiene un dolor lo suficientemente agudo como para poder comprar ahora mismo. Y en tercer lugar, el último fallo por el que suele haber problemas en las ventas es por una propuesta que no está trabajada. Pues sí, yo puedo encontrarme con una empresa que quiera un servicio de SEO y puede tener claro que el SEO es lo que necesita, pero si lo oferto lo mismo que los demás, pues me va a costar más cerrarlo que si le oferto algo un poquito diferente solamente. Entonces, mi consejo es que no te líes con programas de cierres, que no te líes tanto con objeciones, que no te líes tanto con analizar cada palabra que dices, sino que mires a qué juego estás jugando, evalúa cuáles son tus ratios de conversión y simplemente prueba a hacerlo cada día un poquito mejor. Yo le pregunté una vez a una de las personas que más sabe de ventas, que ha escalado proyectos a más de 20 millones anuales, y le pregunté ¿por qué hay malas rachas en los closers, en las personas que cierran? En una persona que en teoría sabe cerrar, ¿por qué un día cierra y otro no? Me dijo: Mitchell, tú solamente mira las llamadas y hasta la persona que menos sepa de ventas, si escucha la llamada, va a sacar feedback interesante. Así que ahí te dejo una super técnica para que te ahorres miles de euros en cursos de ventas y directamente pues puedas mejorar tus ratios de cierre y eventualmente te funcionen mejor los sistemas de captación.